Próximo Consejo de Ministros que se van a ver los detalles, porque aquí lo que es claro es que se va a dejar de cobrar el impuesto, el IRPF, a las franjas más bajas que estaban supuestamente grabados en la propuesta anterior, pero lo que no está claro es cómo se va a repartir ahora, cómo se va a recuperar lo que se deja de recaudar, ¿no? En teoría se presume que va a ser sobre una carga mayor incluso a la que se propuso inicialmente, sobre las cargas más elevadas. Que sería la de arriba de 100.000. Que sería, de acuerdo a lo que se plantea, con los rumores que hay, arriba de los de 100.000. Y ahí la pregunta es quién va a terminar pagando. Es muy difícil de saberlo, es imposible, porque si bien se podrá decir que va a pagar más el que tiene más en los papeles, cuando el partido se empieza a jugar, y a esto me refiero, cuando empiecen a circular todos los mecanismos de la economía y empieza a pasar un periodo más o menos de tiempo razonable, los impactos indirectos de esta medida no son solamente los que se plantean en la rendición de cuentas. Por ejemplo, bajado a tierra, puede ser que una persona que contrata servicio doméstico diga, bueno, lo dejo de contratar porque tengo menos ingresos, una cosa así. Puede ser distintos ejemplos, son infinidad de ejemplos que se traducen en menores decisiones de consumo, de ahorro. Se ve afectado el gasto. Se ve afectado el ahorro, por tanto se ve afectado la inversión. Todo en el sector privado. En el sector privado, y eso tiene consecuencias en el crecimiento. Y ahí hasta enviar a los hijos a un colegio privado o público. Todas las decisiones de consumo y de inversión, eso es una inversión en capital humano que también se ven afectadas, incluso en las decisiones personales que lee alguien que mira esta señal y dice aquí la recarga va a ser sobre las personas que tienen mayor formación, mayor capital humano, por lo tanto mayores ingresos, y eso es una señal en el largo plazo, en negativo al que está invirtiendo también en capital humano. O sea, tiene costos, muchos costos, y esto es importante, y lo quiero relacionar con lo que decía recién Juan Miguel sobre que se ganó por parte del equipo económico al haber ganado tiempo y en discusión, porque si esto se iba a discutir hasta la rendición de cuentas hubiera sido también, estoy de acuerdo, negativo para el país. Tenemos que tener presente que venimos de todo el segundo semestre del año pasado discutiendo temas muy similares durante todo el proceso de discusión presupuestal. Sí. Ahora, pocos meses después de haber aprobado un presupuesto que fue dicho por el propio presidente de la República como el gran logro del año pasado. El presidente lo dijo. O sea, el gran logro del primer año de gobierno fue haber aprobado un presupuesto. Y a los pocos meses de haber aprobado el presupuesto estamos de vuelta abriendo la caja, entrando a discusiones que el solo hecho de estarlo discutiendo genera ruido, desconfianza, mal humor, incertidumbre, hace cambiar decisiones en un momento que la economía necesita todo lo contrario, necesita certeza, necesita un rumbo claro, necesita discutir. De hecho, sí se necesita discutir, pero otras cosas que están en el tapete, que están en el olvido. Para empezar, el tema de la educación, el tema de la inserción internacional, todo aquello que implica debate fuerte interno y se sigue esperando y postergando y se mete en la discusión, en el tapete, este tema que genera, solo por el hecho de distraer la atención y generar cambios en las decisiones, costos económicos. Entonces, el costo, la pregunta inicial, se desparrama por todos lados. Por todos lados, sí. Vamos al móvil con Pardiñas. Se participó ayer de la negociación con el presidente Vázquez. ¿Cómo se desarrolló? Bueno, un gusto poder compartir esto, que para nosotros fue una reunión de enorme importancia, es decir, para nosotros, para la fuerza política, como lo decía también el presidente, para el Poder Ejecutivo, porque poder llegar a entendimientos y acuerdos con la fuerza política que tiene la responsabilidad de conducir el gobierno está en la base de las cosas que tiene que hacer el gobierno para cumplir con compromisos con la gente. Y la reunión fue positiva en el sentido que nos permitió que varias las inquietudes que se había planteado por parte de nuestro Frente Amplio y también de la sociedad, recogiendo miradas de la sociedad, han sido incluidas en estos ajustes a la iniciativa que había tomado el Poder Ejecutivo, y esto va a redundar fundamentalmente en medidas de mayor equidad. Y a partir de lo que, sin lugar a dudas, planteaba con mucha fortaleza el economista Muncho, yo digo, a ver, si el gobierno hubiera dejado la rendición de cuentas pasar sin ningún mensaje de ajuste, igual se iba a estar discutiendo, igual se iba a estar criticando, igual se le iba a estar cayendo al gobierno porque no hace nada. Es decir, es la realidad que indica. Hay un mundo con una vorágine de transformación muy fuerte, una región que el año pasado, a esta altura, hacía 5 meses había asumido Dilma Rousseff en el gobierno con 54 millones de votos en el gobierno de Brasil. Nadie pensaba que ahora, en el 2016, está separada del cargo con un procedimiento en el cual puede quedar desplazada de la presidencia de Brasil. Y Brasil, de la expectativa de crecer su economía, está decreciendo a más de un 5%. O sea, la dinámica
Yo creo que ha evolucionado en una forma que lógicamente el gobierno tuvo que actuar, que a pocos meses de aprobado el presupuesto estemos discutiendo ajustes en la rendición de cuentas, pero estos ajustes hay que decirlo claramente, como lo dijo el presidente y ustedes iniciaban en este informe. No es nada descabellado, es algo que el gobierno propone para que el país continúe en una senda de crecimiento en un momento dificultoso. Pardiñas, la propuesta que le llevó al gobierno la fuerza política, ¿responde a una propuesta general de toda la fuerza, de todo el Frente Amplio, o algún sector logró imponer alguna idea clave o central por encima de otros sectores? No, mira, lógicamente que en virtud de los tiempos que hemos venido teniendo para considerar esto, desde que tuvo el gobierno reunido con el secretariado y presentó la iniciativa, luego diferentes reuniones bilaterales que fue teniendo el gobierno, fundamentalmente el equipo económico, con los sectores del frente, donde allí también se profundizó en el intercambio. En el secretariado del Frente Amplio se había logrado una síntesis en la cual se indicaban cuáles eran los principales elementos que todas nuestras preocupaciones planteaban. Entre ellas, no hay duda, que la no aplicación de incrementos en el IRPF, en las escalas de salarios o de rentas del trabajo menores, era una de las inquietudes importantes. Y ello es una de las consecuencias que toma esta medida. Sí, y también sí. hay otras que quedaron en el camino, pero donde también el gobierno le dio respuesta a la fuerza política. Sí, ¿le consta que esté avisado a Astori de todos estos cambios y de estas resoluciones? ¿Le informaron ayer? ¿Sabe algo de eso? Bueno, conociendo en primer lugar al presidente, al compañero Tabaré Vázquez, claro. No hay duda que esto es un trabajo equipo. Acá Tabaré Vázquez, bajo su responsabilidad, sin lugar a duda, ha trabajado en consulta con el ministro Astori, en consulta con todos los integrantes del equipo económico. Ayer lo representó Pablo Ferreri en la reunión, claro. Y en consulta también con los principales referentes de la integración en el Poder Ejecutivo. A ver, quien conoce el accionar del doctor Vázquez sabe muy bien que el compañero, si algo que fortalece en la acción gubernativa es el trabajo en equipo, y que las responsabilidades individuales también hay responsabilidades colectivas. Entonces, Danilo, pese a no estar en el país, cumpliendo un rol de gobierno, como fue a la reunión de la OCDE, en una tarea realmente relevante también para el Uruguay, está al tanto de todo esto y aparte, lo que ayer vino a comunicar el presidente, me consta que lo ha trabajado en su equipo de gobierno. Bien, Pardiñas, ¿quedó conforme el secretariado ejecutivo del Frente Amplio o quedaron algunos puntos en donde no lograron ponerse de acuerdo? No, en principio la respuesta de la dirección del Frente Amplio ayer ha sido de satisfacción con la iniciativa, con la receptividad que ha tenido los planteos del Frente Amplio, y sin lugar a dudas va a haber un trámite parlamentario por delante, sí. Pero donde el cogollo de la cuestión, el centro de la propuesta, ya ha sido acordada por nuestra fuerza política. Y por supuesto que el ámbito parlamentario es un ámbito democrático en el cual nosotros valoramos que allí también recae no solamente la opinión de los demás legisladores y representantes de otras tiendas políticas, sino también de la sociedad toda. Es decir, aparte, el gobierno ha seguido evolucionando. En estos días va a tener la devolución a la Central de Trabajadores también, porque este diálogo también el claro. Gobierno lo lleva adelante con la clase trabajadora, por lo cual el secretariado lo que acordó ayer es satisfacción y respaldo, entendimiento con lo que se plantea acordar, y sin lugar a dudas seguir trabajando junto al gobierno para que todas las propuestas programáticas y fundamentalmente aquellas que son priorizadas en el área de las políticas públicas, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la implantación del Sistema Nacional de Cuidado, se sigan afianzando y realizando, porque eso es lo que va a traer desarrollo en nuestra sociedad. Bien, Yerú Pardiñas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, ha sido un gusto poder dialogar con ustedes y fundamentalmente llegar a la teleaudiencia con esto que para nosotros es de enorme significación, porque es realizar el compromiso de que Uruguay en un momento de dificultades para el mundo pueda seguir sosteniendo crecimiento, desarrollo y bienestar para su gente. Muchas gracias. Un abrazo. Un gusto. Hasta luego.
Munyo, bueno, ¿tendremos todo eso? Crecimiento y todo lo que nombró Pardiñas. Bueno, lo cierto es que me gustaría hacer algunas aclaraciones de lo que se acaba de decir por parte de Giroud Pardiñas, que dicho sea de paso, estuvimos hace un par de años con Giroud y todo el Partido Socialista en la Casa del Pueblo discutiendo justamente el desarrollo del país, cuáles serían los pilares. Hay algo que se está tomando como una verdad revelada que no es cierto, es que nos sorprendió de golpe un cambio en Brasil y en el contexto económico. Eso no es así. O sea, el año pasado, cuando se discutía el presupuesto, se sabía perfectamente que Brasil estaba inmerso en una brutal crisis económica. De hecho, todas las proyecciones de los analistas privados, económicos, independientes, decían que Uruguay se iba a ver resentido por esto y el crecimiento que estaba establecido en el presupuesto era irreal, era extremadamente... ¿Qué habría que haber hecho en ese momento, entonces? Incorporar ese supuesto, porque hay que entender, el supuesto más importante que tiene el diseño del presupuesto es el crecimiento de la actividad económica, porque eso es lo que arrastra toda la recaudación. Claro. Y eso es lo que va a determinar si se va a poder financiar los aumentos de gastos que se establecen o no. Y es lo que obliga a la revisión. Entonces ahora, calculando que se va a crecer la mitad, ¿es este pronóstico que se está haciendo ahora más realista? ¿Se va a cumplir? ¿Coincidís? ¿O sigue siendo optimista el gobierno con el nuevo pronóstico? Yo coincido en el pronóstico de crecimiento que ahora tiene el gobierno, creo que es realista. Creo que incluso... Es la mitad de lo que esperaba hace un año. Es la mitad de lo que esperaba, pero está en línea con la mejora que comparto para el año que viene. O sea, creo que este año estamos tocando piso, o sea, estamos teniendo el peor año del 2002, pero mucho mejor que lo que fue en aquel momento la crisis. No estamos en la puerta de una nueva crisis, estamos en la puerta de una leve recuperación a partir del año que viene. Bien. Fundamentalmente por el contexto externo. Este mismo que nos perjudicó en los últimos 2 años empieza a mirarnos un poquito más sonriente. Diría que paró el viento de soplar de frente. No quiere decir que nos va a impulsar como nos impulsó el pasado, pero que sí paró. Brasil el año que viene va a estar mejor, Argentina el año que viene va a estar mejor. Los precios de lo que nosotros vendemos, soja, carne, empezaron levemente a repuntar. Sí, la soja pegó un repunte fuerte. O sea, hay una serie de factores de afuera que nos permiten sostener que el año que viene va a ser mejor. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es si todo lo que podría estar mejor se va a consolidar y concretar a la luz de estos cambios. Yo creo que estos cambios juegan en contra, de algo reducen la recuperación que iba a poder tener la economía uruguaya el año que viene. Bien. ¿Cuánto debería aumentar la franja superior para que se llegue a los números que ellos tenían cuando la tercera franja sí estaba incluida? Ese número es imposible de saberlo. Para empezar, porque el número anterior que se manejaba también es muy difícil de sostener por varias razones. Primero, porque son estimaciones que se basan en un cálculo estático. Agarra cuánto es la recaudación hoy o lo que hubo y proyecta que en los próximos años va a ser similar proporcionalmente a lo que fue. Y es muy distinto pensar en una recaudación en un año donde la economía no crece, está estancada como con leve crecimiento potencial para el año que viene, que lo que fue la recaudación anterior. Eso es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, si hay menos empleo, habrá menos trabajadores a los cuales cobrarle IRPF, y es algo que puede pasar en los próximos meses. Exacto, y a su vez, en las más altas, ahí hay distintas formas de tratar de evitar pagarlo, se toman decisiones diferentes, va a haber una menor recaudación de otros impuestos asociados al consumo. Entonces, para hacer ese cálculo, saber exactamente cuánto deberían ser las tasas, se puede hacer, sí, un cálculo de servilleta, un cálculo ahora, pero ese número, con respecto a lo que sería cuando se incorporen todos los efectos dinámicos que esto puede traer en el comportamiento, seguramente va a ser otro, porque nadie lo puede hacer. Ahora, hablando de números y cálculos, si es uno y es otro, ayer quedó un poco entreverado lo de Tabaré Vázquez, el anuncio de las deducciones. Sí, ese es otro tema que generó mucho malestar y con razón, porque lo que se había planteado en la propuesta inicial terminaba haciendo que paguen mucho más los que tenían más hijos y proporcionalmente en las franjas más bajas del IRPF. Pero no cambia demasiado, ¿no? Porque va a ser con un tope que va a correr para los salarios más bajos. El resto para arriba... Sí, en teoría lo que se maneja es eso. Ahí hay una discusión, o sea, estamos diciendo que este impuesto debería seguir siendo mejorado, permitiendo más reducciones, y ahora damos un paso para atrás y estamos haciéndolo un poco más injusto este impuesto con estas reducciones, pero también hay que ser consciente que por ese lado es donde viene una gran parte de la recuperación de la recaudación. Claro. Ahora, cuando hablamos de las franjas, el gobierno hace esa cuenta de servilleta y dice, o el equipo económico, ¿no? En esa franja, entre 30 y 50, que ahora no va a tener el aumento, en realidad hay unos miles de personas, pero por esa franja pagan todos los que ganan más también, ¿no? En esa franja íbamos a recaudar 60 millones de dólares, pero los que están en esa franja, es decir, los que no van a tener aumento, son
14 millones nada más, o 16 millones, hay 15 millones, una cuarta parte. El resto lo iba a pagar en franjas superiores y por lo tanto se lo trasladamos a las franjas superiores y listo. Apenas tenemos que correr 15 millones de dólares de una franja a otra. Por eso nos movieron poco al final el resto del Frente Amplio y por eso se quedan contentos. Sí, o sea, de vuelta, o sea, hay que pulir bien esas cifras, es muy difícil, sí que es poco, es mucho, pero sí genera mucha distorsión. Entonces, ese numerito de poco, mucho, 15 millones es poco. Las señales quiere decir nada, no quiere decir, la verdad que no quiere decir absolutamente nada. Aquí lo que hay que entender también es que no es que no había más remedio para ir por este camino, porque eso es otra de las verdades reveladas que están sobre la mesa. Bueno, teníamos que hacer un ajuste fiscal porque las calificadoras de riesgo nos estaban mirando con lupa y no teníamos más remedio para mantener el grado inversor. Entonces tuvimos que ir por el único camino que nos quedaba posible, que es la suba de impuestos, porque, y esto es importante, y es así, el gobierno sí plantea que se aumente la inversión en algunos sectores fundamentales para el país, y ahí comparto plenamente, en educación, en plan Sistema Nacional de Cuidado, cuidado en primera infancia y adultos mayores, y en seguridad. Esas áreas va a aumentar Pero no estás de acuerdo en que se implementara esto. Estoy de acuerdo que se aumentara el gasto en esas áreas, pero no estoy de acuerdo que el financiamiento de esto tuvo que venir por aumento de impuestos. Había otra forma de financiarlo, y eso es por el lado de las empresas del Estado, las empresas públicas. Ahí hay espacio para mejorar su contribución al gobierno central y con eso poder financiar el gasto. En Montevideo Com pusiste un ejemplo que era la mutualista de ANCAP, que ya ANCAP está muy discutida. Eso fue un ejemplo simplemente para mostrar algo muy puntual, que obviamente no es lo que va a marcar la cantidad de recursos que se necesitan, pero así como ese ejemplo, hay muchos dentro de las empresas del Estado que muestran que hay margen. El cálculo más global que hicimos es cómo sería la contribución que estarían haciendo hoy las empresas del Estado al gobierno central si el precio, solo cambiando ANCAP, si el precio del petróleo hubiera estado en los niveles que estaba en el 2014, previo a esta baja enorme. Y lo que se ve es que todo este margen que están aportando ahora, que es verdad, y lo dice el gobierno, que están aportando mucho más las empresas del Estado, es 100% explicado por la baja del precio del petróleo. No se explica por una mejora de gestión y de eficiencia. Entiendo. Y ahí había espacio. Y lo que están hoy vertiendo al presupuesto de las empresas del Estado es bastante menor, si uno lo corrige por esto, que lo que era en el pasado. Bien, ¿y esa mutualista cuánto sale? No, porque vos decís, tiene FONASA también, en ese caso. Repito, no va solo esto a alcanzar. Pero no es solo la mutualista, es también mucho de lo que hacen las empresas satélite que están asociadas con ANCAP, con UTE, con Antel, las empresas que operan dentro del sector privado, pero que son propiedad de las empresas públicas y que han tenido muchos contratos en los últimos años, han aumentado mucho la cantidad de trabajadores, también las empresas del Estado, porque si uno mira en qué aumentó la cantidad de funcionarios en la administración Mujica, ve que 44.000 personas nuevas entraron al Estado, vínculos nuevos con el Estado, 44.000 vínculos nuevos. Esos 44.000, el 75% fueron en educación y en salud. Que bueno, ahí se podrá discutir la eficiencia del gasto, pero lo que estoy convencido es que gastar más es una condición que sí es insuficiente, pero es necesaria. No se pueden esperar mejoras en educación y en seguridad si no se gasta o invierte más. Pero no es suficiente para tener la mejora. Pero si uno mira el resto, ve que aumentó entre 500 y 700 personas la plantilla de ANCAP, UTE, Antel, OCE. Ignacio. En ese periodo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿era necesario esto? Tal vez sí, tal vez no, pero deberíamos poder revisarlo y mirar a fondo eso y mirar a las personas también que entran a través del régimen, que no están en el vínculo directo con el Estado, que son las empresas satélite de las empresas públicas. Cortito porque nos queda poco tiempo y mucha gente se pregunta, las últimas semanas el dólar bajó, tuvo un leve descenso. ¿Se puede estimar de aquí a fin de año en qué valores va a estar la divisa estadounidense respecto del peso? Las estimaciones del dólar son siempre complicadas y siempre son al día de hoy. Capaz que mañana te tengo que decir otro valor. Al día de hoy nuestro modelo de proyección incorporando, y esto es la clave, hay que entenderlo, porque es tan difícil, porque no depende de nosotros, no depende del Uruguay, hay variables que aparecen. Depende de lo que pase, por ejemplo, el 14 de junio, cuando la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie si sube o no la tasa de interés de Estados Unidos. Hay una probabilidad de 80% que no la suba, que la mantenga, pero si se cumple el 20% de probabilidad de que lo suba, el dólar va a estar más alto. Va a haber cambios en el dólar en todo el mundo, no en Uruguay. Entonces, van a haber que revisar también todas las proyecciones. Al día de hoy, a nosotros nos da un dólar en 32, 32,5 a fin de año, muy por debajo de lo que se decía y 35, decíamos nosotros 36, mismos 38, hace unos meses atrás. Y eso tiene impacto por todos lados en Uruguay, para empezar en la inflación. Eso te iba a preguntar, la inflación. La inflación, que ahora vamos a conocer hoy el nuevo dato y que
probablemente no sea tan bueno como se espera por factores coyunturales. En nuestro modelo de proyección de inflación que revisamos todos los meses nos da que a partir del segundo semestre del año, en julio, ya podría estar volviendo adentro del 10% también, impulsado fundamentalmente por este dólar que no se va ha tan planchado y que está bajando. Impacta mucho en Uruguay. En Uruguay es de las variables que más pega sobre la inflación. Entonces, por ese lado, sería una señal positiva para contener la inflación, pero por otro lado también tenemos que ser conscientes que frena un poco la ganancia de competitividad que estaba teniendo el Uruguay, que fue fuerte en el primer trimestre del año y ahora se frena. Bien. Ignacio Munyo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, buen día. Y vamos a ver qué opina el PIT-CNT de estos cambios. En un momento no estaban de acuerdo.